Manasés se reconcilió. Queridos hermanos, la vida nos presenta retos constantemente. Muchos escritores y consejeros indican que para lograr el éxito que cada uno busca, hay que ir siempre para adelante. Para atrás ni para tomar vuelo, dicen. A mí me parece que es un tema un tanto debatible. El ir siempre para adelante implica que aun y cuando se puede regresar sobre lo andado para retomar por la vía correcta, tenga que tratar de hacerlo por un atajo que puede resultar mucho más complicado que regresar para retomar el rumbo. Todos nos equivocamos. Es una especie de ley natural, ¿no? Así se aprende a base de topes, de caídas y raspones. Lo bien que nos va en la vida es la actitud que tomamos frente a esos incidentes, a veces menores y a veces mayores. Si cometo una fechoría de la que me doy cuenta de su efecto en los demás, puedo optar por ofrecer una disculpa y buscar enmendar el daño. Esta es una lección aprendida de humildad y de algo que no conviene que repita. La otra cosa que puedo hacer es hacer como que no pasó nada y sin importar lo que haya pasado o a quién haya afectado, seguir haciendo lo mismo o quizá peores fechorías, endureciendo la mente y el corazón al sufrimiento que causo. Pero, decía mi abuela, en el pecado llevas la penitencia, mijo. Y he sabido que los que hacen fechorías no viven felices. Y el callo del corazón se hace tan grande que se empieza a dejar de sentir, tanto lo bueno como lo malo. Y ante la falta de sentimientos, los actos responden al capricho del momento o a reacciones preponderantemente viscerales que canalizan la frustración, la amargura o la insensibilidad. Mas no todo está perdido. Escuchemos el segundo libro de las Crónicas. Entonces el Señor hizo marchar contra ellos, contra Manasés y su pueblo, a los comandantes del ejército del rey de Asiria, quienes tomaron prisionero a Manasés, le pusieron un anillo en la nariz, lo encadenaron y lo llevaron a Babilonia. Durante su aflicción se reconcilió ante el Señor su Dios y se humilló completamente ante el Dios de sus padres. Manasés oró al Señor y Dios aceptó su oración, escuchó su petición y lo restableció en su reino en Jerusalén. Así Manasés supo que el Señor es el único Dios. Después de esto, reconstruyó la muralla externa de la ciudad de David, desde el oeste de la fuente de Gijón hasta la puerta de los peces, rodeando el Ofel, y la hizo mucho más alta. También puso comandantes del ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Retiró a los dioses extranjeros y la imagen tallada de la casa del Señor y todos los altares que había construido en el monte de la casa del Señor en Jerusalén, y los arrojó fuera de la ciudad. Reconstruyó el altar del Señor, ofreció sobre él sacrificios de comunión y de acción de gracias, y ordenó a Judá que sirviese al Señor, Dios de Israel. Pero todavía el pueblo continuaba ofreciendo sacrificios en los santuarios locales, aunque esto lo hacía en honor del Señor su Dios. Voy a quitar el nombre de Manasés y voy a poner el mío. Yo no soy, obviamente, rey de Israel, pero el Señor sí que me ha dado una encomienda. Y recién ahora es que la comprendo, que la descubro. Al igual que Manasés, he desperdiciado buena parte de mi vida haciéndome loquito para atender ese llamado de Dios.
Y pues no están ustedes para saberlo ni yo para contárselos, pero siendo niño aún tuve un cambio de residencia y mudarse de ciudad no es cualquier cosa. Hay que adaptarse a los usos y costumbres del lugar al que llegas, aun y cuando llegues de otra parte del mismo país. Y en nuestro México querido no es lo mismo el sureste que el sur o que el norte. Después hubo que concentrarse en el estudio, terminar una carrera, tener novia, cosa que me costó bastante trabajo. Admiro a quienes las tienen por montones, ¿eh? Y luego concentrarse en el tema del matrimonio, una de las decisiones más importantes a tomar en la vida. Luego, pues formar una familia, mantener vivo el amor, que aunque se tuvo que repartir, no menguó. Y eso, la verdad, debo confesarme, no supe ni cómo le hice, ¿eh? Pero sí alcanzó a descuidar a algunos prójimos que murieron abandonados. Posteriormente, trabajo y más trabajo. Años y más años repartiéndome el poco tiempo que dejaba libre después del trabajo entre la casa, la esposa, los hijos, la demás familia y algunos amigos. Y si para los de carne y hueso tenía poco tiempo, pues para Dios solo me quedaba la misa dominical, que a veces, muchas, me pasó de noche. Y como Manasés, hice lo que desagradaba al Señor. O también pudiera decirse que no hice lo que le agradaba, que viene siendo más o menos lo mismo. Es claro que no fueron los asirios quienes me atacaron, pero sí otra clase de enemigos, porque todos tenemos enemigos que, como decía el padre Solís, nomás andan fregando la borrega. Y me ataron. Y claro que no me llevaron a Babilonia, pero sí me llevaron a un lugar de destierro en el que me sentí desolado, triste y vacío, casi muerto, o mejor dicho, casi vivo. Y en mi desolación me reconcilié con el Señor. Me confesé bien confesadito. Y empecé a destruir todos los altares a los ídolos falsos que me tenían con la atención desviada de mi Señor. El fumar fue uno de esos altares. El trabajo fue otro, que me dominaba. Y ese fue uno de los más canijos de tumbar, porque te ponen la disyuntiva de hacer menos de lo que haces sin socavar la responsabilidad que tienes. La pereza fue otro de ellos. Y otro más, el empezar a ver a las personas, a todas, como el prójimo del buen samaritano. Este enemigo, este altar, fue particularmente difícil porque dentro de esos altares había uno con una careta de soldador que muy poco me dejaba ver a mi alrededor. Todo esto hubo que arrojarlo fuera de la ciudad, es decir, fuera de mi corazón. Hubo que reconstruir estrategias de vida que se habían olvidado, así como promesas hechas y no cumplidas. Y levanté nuevamente las murallas que me protegen de los enemigos a base de estudio, de meditación, de oración. Y pude hacerlas más altas. Hubo acciones y omisiones que no se pudieron reparar, por lo menos aquí en la tierra. Ahora los sacrificios y vicisitudes de la vida las ofrezco por todas aquellas personas que ya no están aquí, pero están allá. Y los que están aquí también han recobrado su importancia. Claro, no todo es perfecto, pero la conciencia está abierta y la intención atenta. Espero, y esto es subrayado, que el día del último viaje alcance, por la misericordia de Dios, un rincón cerca del cielo. Y no es recomendación para película, Esta es la historia de Manasés y la mía. ¿Cuál es la tuya?
Soy Jorge Cervantes del Instituto Bíblico San Jerónimo. Hasta la próxima.